Pero vamos a seguir revisando cuáles han sido las reacciones a esta absolución y sobre todo a las críticas que ha recibido la Fiscalía. Tomamos contacto con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, que nos ha acompañado en varias otras veces y a quien le agradecemos, por cierto, este contacto. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, se califica este golpe como el más grande que ha sufrido la Fiscalía desde el caso Bombas 1, porque lo que planteó la jueza fue en reiteradas ocasiones y con bastante dureza, que en definitiva el trabajo se hizo mal. ¿Cómo reciben ustedes una crítica tan dura como esa? Bueno, desde luego que no la recibimos bien. Sin embargo, hay que tener presente, Matilde, de que hoy solo se leyó el veredicto, es decir, todavía no tenemos la sentencia. La sentencia se va a leer recién el 5 de agosto, que naturalmente va a ser una sentencia, o debería ser una sentencia bastante extensa, y hay que revisar los fundamentos que tuvo el tribunal para desestimar la prueba de cargo, la prueba que presentó la Fiscalía, que en nuestra opinión era una prueba suficiente. Esta es una investigación que, como se señaló ahí, llevó a cabo el fiscal Morales. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo al fiscal en la audiencia de preparación y al principio del juicio. No pude acompañarlo más porque tengo otras obligaciones, tengo otros juicios, y nosotros teníamos la convicción de que los antecedentes eran suficientes. Ahora, respecto de esas críticas, yo creo que aquí, más allá de esta situación en particular, es complejo porque lo que tiene que hacer el tribunal oral no es críticas o alabanzas a la investigación de la Fiscalía, ni críticas ni alabanzas a las investigaciones de los órganos auxiliares como es la policía. Lo que tiene que hacer el tribunal oral es estrictamente valorar la prueba que se presenta, sea acogiéndola o sea desestimándola. Pero más allá de eso no le corresponde al tribunal oral emitir opiniones o cuestionamientos respecto de la investigación, porque hay que recordar, ¿cierto?, que el Ministerio Público es un órgano autónomo respecto de la dirección de las investigaciones penales. Si al tribunal no le pareció la prueba que rindió el Ministerio Público, tiene que así decirlo: mire, la prueba que el Ministerio Público trajo a juicio es insuficiente, no alcanza a vencer el estándar que exige la ley para condenar a una persona. Con eso, punto. Lo que pasa es que lo que escuchamos, fiscal, a lo largo de las más de 2 horas que leyó ahí la jueza este veredicto, fue un listado de irregularidades que a todas luces planteaban que pudiera haber una comisión de delito. Sin embargo, ella llega después a un veredicto absolutorio absolutamente, y me imagino que para poder justificar también por qué estaba fallando, digamos, de esta manera, tenía que entregar una argumentación de que ella no podía condenar porque no le habían dado las pruebas por un mal trabajo. ¿O solo tiene que decir que no tenía las pruebas y omitir que a su juicio el trabajo estaba mal hecho? Dos cosas, Matilde, respecto de su pregunta. Primero, efectivamente, si uno pone atención al veredicto, hay una primera parte que es casi media hora, 40 minutos, en que da por establecida el tribunal varios capítulos del delito base o delito precedente, que es la malversación de caudales públicos. Es decir, el tribunal dice, efectivamente, los gastos reservados no fueron destinados al objeto para el cual la ley establece, sino que fueron destinados incluso a fines particulares, y da ejemplos. Entonces, claro, nosotros un poco nos pareció extraño que finalmente, después de dar por acreditado varios capítulos de la malversación, diga, pero respecto del lavado de dinero, que es cierto, son delitos distintos. Una cosa es el delito base y otra es el delito por el cual la Fiscalía imputa, que es el lavado de activos. Pero siempre hay una relación muy directa entre uno y otro. Y respecto de como insisto, respecto a las conclusiones, lo que corresponde al tribunal es simplemente referirse a las pruebas que presenta la Fiscalía y a través de lo que se llama una valoración individual y una valoración de conjunto, decir, mire, ¿sabe qué? Esto es suficiente o esto no es suficiente. Y punto. Insisto, en nuestra opinión no corresponde que los tribunales hagan una crítica ni favorable ni desfavorable a la investigación. En estricto rigor, y esto la ley lo dice, el tribunal debe hacerse cargo de la prueba, tanto para acoger la prueba como para desestimarla. Ya, pero no calificarlo. No corresponde calificarlo ni positivo ni negativamente. Ahora, fiscal, lo que está planteando el fiscal Morales, que ha estado a cargo de la investigación, es que va a pedir la nulidad del juicio para iniciar otro, para pedir realizarse otro. Pero cuando no se pueden incluir nuevas pruebas en un nuevo juicio, ¿de qué sirve?
No, pero esto es común, Matilde, o sea, en un y otro sentido también, o sea, hay absoluciones y hay condenas en el sistema, se recurren a ellas, las cortes pueden acogerlos o no, y en el caso que se acogen, bueno, se tendrá que repetir el juicio y siempre se presenta la misma prueba y Claro. efectivamente las decisiones en uno y otro caso son distintas. Es decir, no necesariamente esto significa de que otro tribunal no inhabilitado pueda conocer de este juicio y pueda hacer una valoración distinta de las pruebas, que es lo que nosotros creemos que aquí, obviamente, nosotros tenemos una discrepancia, respetamos la decisión del tribunal, pero tenemos una discrepancia. O sea, la discrepancia es que creemos nosotros que la prueba que había era suficiente y el tribunal consideró que no era suficiente. A ver, lo que no se puede hacer es presentar nuevas pruebas, ¿no es verdad?, en un nuevo juicio. No. Pero sí se puede argumentar y defender mejor las pruebas que se presentan. No, claro, evidentemente uno a partir de la lectura del fallo va a buscar cuáles son los cuestionamientos probatorios que hace el tribunal y a partir de eso, evidentemente, en un nuevo juicio, eventualmente en un nuevo juicio, estamos colocándonos una hipótesis, eventualmente uno podrá, qué sé yo, poner énfasis en un aspecto u otro, digamos. Eso es evidente y eso forma parte también de nuestro trabajo habitual. Uh-huh. Lo quiero llevar a otro tema que es tanto más preocupante que este, porque hoy día conocimos a través de una publicación del Mercurio que hay una investigación contra 4 fiscales por una eventual relación con el crimen organizado, por eventual cohecho, obstrucción a la justicia y entrega de información privilegiada. Lo último que se ha denunciado fue en O'Higgins, pero también están investigados fiscales en Puerto Natales, en Los Ángeles, y también hay 2 defensores penales públicos. Digamos, ¿cómo valora esta información que se está haciendo y la investigación que se va a llevar a cabo? ¿Son los fiscales en los que uno confía en la investigación, no que van a ser cómplices de los delincuentes? No, por supuesto, Matilde. Hoy evidentemente nos preocupa que colegas estén siendo investigados, pero bueno, nadie está por sobre la ley y por lo tanto si hay antecedentes para que se investigue hay que hacerlo. Ahora, nosotros como asociación, cuando se trata de fiscales o colegas que están asociados a nuestro gremio, nosotros ponemos a disposición de esos colegas nuestro equipo jurídico para que ejerzan adecuadamente sus derechos, es decir, puedan defenderse y naturalmente puedan ejercer todos los derechos que la ley le establece a cualquier ciudadano. No se trata de que los fiscales tengan especiales derechos o no. Ahora, son casos distintos, Matilde, no se trata de los mismos antecedentes. Entiendo que en el caso de Puerto Natales es un caso bastante antiguo, a diferencia de O'Higgins, que entiendo que es una denuncia más anónima, que llegó a la Fiscalía Nacional y que naturalmente el fiscal nacional y el fiscal regional, en el caso que se instruye la investigación, tienen la obligación, obviamente, de iniciar la investigación, más allá del mérito de la misma. Una denuncia puede tener fundamento como puede tener no fundamento. Entonces yo también en eso sería cuidadoso de esperar el resultado de esas investigaciones, no adelantar juicio, porque las personas tienen derecho a ser investigadas dentro de un plazo razonable y con la debida garantía como todo ciudadano, ni más ni menos que como todo ciudadano. Ahora, fiscal, me imagino que también como asociación de fiscales no solamente están preocupados con que los fiscales cuenten efectivamente con una defensa legítima, sino que con que los fiscales sean intachables y no haya sobre ellos ninguna duda. Por lo tanto, uno sabe que cuando el narcotráfico o el crimen organizado entra en la sociedad, entra por todas las instituciones. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes consideran que son las útiles para perseguir cualquier filtración o cualquier forado que existiera en la Fiscalía? Bueno, la herramienta es precisamente las herramientas que se han adoptado, las medidas que se han adoptado. Aquí hay investigaciones administrativas por una parte y ya, pero la denuncia anónima, ¿usted la valida? Lo que pasa es que hoy día existe un estatuto en el Código Procesal Penal de protección a las personas que denuncian este tipo de hechos. Por lo tanto, no hay un cuestionamiento respecto de que una persona no quiera aparecer figurando con su nombre y apellido. Pero eso también tiene entre comillas, un problema. Digamos que la persona denunciada, por así decir, dice, bueno, ¿yo cómo me hago cargo de quién me está denunciando? ¿Cuál puede ser el interés que una persona que está bajo el anonimato me denuncie? Pero no quiero hacer cuestionamientos de eso, yo quiero ir más al fondo. Si hay personas, el Ministerio Público, fiscales incluidos y asociados, por supuesto, de que han cometido delitos, hay que evidentemente investigar a fondo y hacer efectiva la responsabilidad. Nosotros no estamos por amparar a nadie,
bajo el pretexto de que son colegas nuestros ni hacer defensa de carácter corporativo. Nosotros no hacemos defensa de carácter corporativo y por lo tanto aquí lo que tiene que haber es que estas investigaciones se sigan desarrollando y sigan su curso normal. Lo que yo sí prevengo es que no hagamos juicios anticipados, ¿ya? Y esperemos el resultado de esa investigación. Por cierto, pero claro, ¿están funcionando? La pregunta es, ¿están funcionando las alarmas, las alertas para hacer este control interno? Bueno, esa es otra cosa, Matilde, que es materia de las investigaciones, incluso de carácter administrativo, por lo menos en uno de los casos, lo que se ha señalado, y de hecho lo dijo el fiscal Pastén, que está investigando el caso de O'Higgins, están investigando también los controles, ¿ya? Los controles internos de la Fiscalía de O'Higgins, si efectivamente funcionaron o no funcionaron. Por lo tanto, ahí hay que ver, a partir de esa situación, si esos controles están funcionando o no. Los controles existen, pero tienen que ser obviamente implementados y tienen que ser fiscalizados. En eso nosotros tampoco tenemos ningún tipo de objeción, por el contrario, nos parece bien que haya controles permanentes respecto de si se cumplen, por ejemplo, las instrucciones del fiscal nacional, y en eso entiendo yo que el fiscal nacional ha puesto mucho énfasis en que efectivamente las instrucciones del fiscal nacional deben cumplirse, y en un órgano jerarquizado tenemos muy claro que eso es así y debe ser así. Ya, vámonos a otra organización jerarquizada. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando se tenga que resolver la competencia de la justicia militar o la justicia civil frente a la investigación de la muerte del conscripto Vargas? Se ha designado por parte de la Fiscalía al fiscal Mario Carrera en Arica para que investigue precisamente esta muerte, pero también está investigando la justicia militar. Digamos, la fiscal a cargo alega que es competencia absoluta de ella. ¿Cómo se resuelve un juicio de competencia en este sentido? Todavía no sabemos si la Fiscalía en el norte se va a declarar incompetente o no, pero para que tengamos claro lo que se va a decidir el día de mañana, en base a qué se decide y cuáles son los argumentos a favor y en contra de una u otra. Sí, Matilde, mire, a ver, aquí lo que ocurre es lo siguiente. El Código de Justicia Militar, básicamente hay 3 artículos que juegan en esto, no quiero entrar en tecnicismo, artículo 5, 6 y 12, pero ¿qué es lo que dicen básicamente? Que los militares en el ejercicio de sus funciones, cuando pueden eventualmente cometer delitos, deben ser juzgados por la justicia militar. En términos generales eso es. ¿Qué significa esto? Que aparentemente, de acuerdo a la información de prensa, lo que sabemos, ¿cierto?, es que en Putre, personas de fuero militar, eventualmente imputados, ejercieron acciones que terminaron con la vida de una persona por acción o por omisión. Eso, el tema jurídico habrá que esclarecerlo, y también otras personas eventualmente resultaron con lesiones. Las personas víctimas, no hay que olvidar que son conscriptos. Por lo tanto, también, de acuerdo a la misma normativa legal, puede entenderse que corresponden al fuero militar. Entonces tenemos a imputados y a víctimas, entre comillas, bajo el alero del fuero militar. Y en ese contexto uno dice, bueno, del punto de vista de lo que dice el Código de Justicia Militar, corresponde a la justicia militar conocer. Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos estableció un punto que es interesante. Dice, a ver, eso es en principio sí. Sin embargo, si aquí se determina que los delitos cometidos por estas personas son de apremios ilegítimos y tortura, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos y en general del derecho internacional de derechos humanos señala claramente que la justicia militar no puede conocer de estos hechos y corresponde siempre al juez natural, a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de este tipo de circunstancias o hechos, porque estos además no son delitos de carácter militar, son delitos comunes, entre comillas, pero además con la connotación que son cometidos siempre por agentes del Estado. En ese contexto, creo que la discusión jurídica que se va a generar en la Corte Suprema es una discusión que, en mi opinión, no tiene solo una lectura. Y por eso, precisamente, es que se puede dar esta contienda, así se denomina técnicamente, esta contienda de competencia entre la jurisdicción de fuero militar y la jurisdicción ordinaria. No conozco la opinión del fiscal Carrera sobre cuál va a ser la postura del Ministerio Público respecto de aceptar lisa y llanamente la petición que hace la ministra Jenny Buck, o negarse y rechazar esa petición, y efectivamente ahí lo que se denomina es que se traba, se genera una contienda, una discrepancia de competencia que tiene que ser resuelta por la Corte Suprema, porque cuando, usted sabe,
es una competencia, claro. es una contienda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar. Como no tienen superiores comunes, tiene que resolverlo la Corte Suprema. Ahora, esto se toma como una sola causa porque está, por una parte, la muerte del conscripto Vargas y por otra, lo que pasó con los 45 conscriptos que resultaron con infecciones graves, con la amputación de una de sus manos, uno de ellos, y otro que sigue grave, que no sabemos las condiciones exactas por decisión de la familia. ¿Se investiga todo como un solo caso o pudiera quedar en la justicia militar la muerte del conscripto y en la justicia civil lo que pasó con el resto? Esa es una opción también, Matilde. Esto ha ocurrido en otras ocasiones. Hay una parte de los casos que quedan en la justicia militar y otros casos que ve los tribunales civiles. Ahora, yo creo que eso no es deseable porque pueden producirse decisiones contradictorias. Yo creo que la Corte Suprema, en mi opinión, que estoy adelantando una hipótesis, va a resolver por uno o por otro. No creo que resuelva por una parte, investigue la justicia militar y otra la tome la justicia ordinaria. Creo que eso es más ineficiente y, como le digo, puede generarse decisiones contradictorias. Es una opinión, es una hipótesis. No puedo asegurarlo a ciencia cierta que es lo que podría ocurrir en ese escenario. Por de pronto los conscriptos sí se allanaron a declarar ante la justicia ordinaria y no ante la justicia militar. Por lo tanto, tiene una carpeta mucho más abultada ahí el fiscal Carreño que lo que tiene la jueza militar. Se añadirían si es que ella siguiera llevando la causa, pero claramente la confianza de los conscriptos no está en la justicia militar. Bueno, eso es un punto que tiene que ver con una cuestión más de carácter histórico, si usted quiere, y por la naturaleza y estructura de la propia justicia militar. Esto no es una cuestión no es una opinión respecto de hacer una crítica personal ni a la ministra, ni a los fiscales militares, ni a los jueces militares, pero evidentemente el sistema de enjuiciamiento penal del sistema de fuero militar es un procedimiento que es un procedimiento inquisitivo, de carácter secreto, y que no tiene todas las garantías del debido proceso que tiene el sistema acusatorio ordinario. Y por lo tanto esa desconfianza, más bien es una desconfianza, yo diría, de carácter estructural, tiene que ver con esto. Por cierto, quizás también, digamos, con el pasado de esa justicia. Pero bueno, ojalá que se resuelva de la mejor manera. Creo que es importante la opinión de las víctimas. La Corte Suprema en otras ocasiones también ha considerado cuál es el sistema que mejor protege a las víctimas. No hay que olvidar que también en el sistema antiguo y en la justicia militar la víctima no era un interviniente, a diferencia de nuestro sistema procesal penal en que la víctima se le reconoce el carácter de interviniente, de sujeto procesal, con derechos que están establecidos en los artículos 108, 109, etcétera, del mismo código, de tal manera que también la víctima tiene un estatuto de mayor protección en el sistema procesal penal. Bien. Fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y contestar todas estas preguntas en un día bastante clave también para el Ministerio Público. Que tenga una buena tarde. Gracias. Muchas gracias a usted, Matilde. Buenas tardes.